Listo. Entonces hemos empezado a grabar la reunión y vamos a empezar a trabajar la clase de hoy. Bienvenidos a todos ustedes, todos los asistentes, los que están siguiendo este canal también, las personas que asisten en vivo acá y las personas que están viendo el canal. Bienvenidos. Eh, la última vez, me disculpo ante todos, llevo un tiempo sin iniciar esta clase. Eh, Tuvimos algunos inconvenientes académicos, cuestiones laborales, de trabajo, de academia también. Estaba terminando mi maestría, entonces no pude organizar más clases. Tenía unas responsabilidades académicas y primero y los iba a resolver. Entonces, la clase última, la clase pasada, clase anterior a esta, habíamos hablado del Renacimiento y habíamos visto todas las características del Renacimiento, todo lo que implicaba el concepto de Renacimiento, qué era, es una especie de introducción, los antecedentes del Renacimiento, la crisis económica, la decadencia de las artes y las ciencias, la teología, sí, cómo se comienza a fraguar esa nueva idea del hombre como centro del universo a través de la imprenta, el conocimiento que va llegando de Oriente, la peste, el problema de la peste, el problema del humanismo, el concepto general del humanismo, que más adelante se verá en detalle, donde empieza a surgir eh, el Renacimiento, todos los procesos económicos y políticos, sociales que se están dando en ese momento, los grandes descubrimientos, la consolidación del mundo como tal, las nuevas culturas que se van encontrando, las reformas religiosas, la expansión del humanismo, la parte artística, la concepción artística, el mecenazgo, también los máximos representantes del mecenazgo, ¿sí? Y cómo el Renacimiento empieza a tomar elementos fundamentales de la Grecia antigua. Entonces, cómo los cánones de la iglesia, de la Grecia comienzan a consolidarse en el Renacimiento. Bueno, las divisiones del Renacimiento, la del 400 y la del 500, la primera patrocinada por, eh, por la familia de los Médicis en Italia, en Florencia más exactamente, y la segunda por los papas en Roma, ¿cierto? Cómo se van a empezar a trabajar el concepto de arte, de los grandes jardines, de los coleccionistas de arte, los más famosos en Europa, como el archiduque Leopoldo Guillermo en su galería en Bruselas, de Hungría, sí, la Biblioteca de Hungría, y hablamos del Renacimiento, las características del Renacimiento, en qué consistía, cuáles eran las partes del Renacimiento, cómo, digamos, la proporción áurea va a ser uno de los grandes elementos que va a definir la función del arte en el Renacimiento, la proporción áurea, sí, el código, el número de Fibonacci, sí, eh, la sucesión de Fibonacci, la explicamos con qué consistía, que es la proporción de la naturaleza, según el Renacimiento. La arquitectura, las características de la arquitectura, hablamos de otros elementos como eh, las grandes, eh, las grandes obras, los grandes monumentos que se hicieron en el Renacimiento en 400 y en el 500. eh, Miguel Ángel con la capilla de San Pedro, y explicamos y mostramos algunas imágenes de la capilla de San Pedro en Roma, que es muy, muy hermosa. Entonces, todas las tumbas de los papas, las características de esta capilla, la jardinería, la música, cuáles eran los grandes representantes de la música, la moda, el peinado, eh, la forma de vestir, los atuendos, las características de sus atuendos,
para la pomposidad, el diseño, ¿sí? El diseño de las mujeres, los vestidos y de los hombres, los vestidos. Y por último llegamos a la comida como un elemento característico del Renacimiento para mostrar las bondades y la exquisitez de su naturaleza. Bueno, una vez desarrollado esta parte, quisiera ya adentrarnos entonces en la clase de hoy. Para entender el Renacimiento, entonces hay que acercarnos a un elemento fundamental que cuando trabajé en la literatura antigua quedó como en el aire, digamos, lo reseñé, lo señalé de alguna manera cuando hablamos de la Alta Edad Media y cuando hablamos de Roma y sin embargo no profundizamos como quisiéramos. ¿Y por qué no profundizamos? Pues que en realidad pues era el imperio bizantino, estoy hablando del imperio bizantino o Bizancio, como se llama, eh, que no se había señalado en la medida en que quedaba como una parte, un cabo suelto del mundo oriental y en el mundo antiguo y del mundo moderno. Había algo que no encajaba cuando íbamos a hablar de literatura antigua y de historia antigua, porque Bizancio, el imperio bizantino, comienza en el año 395 y termina en el año 1453. Más de 1000 años ese imperio va a durar. Entonces, digamos, lo dejé para una clase especial cuando empezara a hablar del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el Renacimiento es producto del Imperio Bizantino. Digamos, todo lo que va a llegar del Renacimiento, como hemos hablado de la influencia del mundo griego y de todo el proceso creativo del mundo griego, ¿dónde llegó? ¿A dónde pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando Roma va a caer? Entonces, vamos a centrarnos primero que todo en el Imperio Bizantino para después avanzar en la parte eh, de la filosofía del Renacimiento. Entonces, el Imperio Bizantino pues empieza más o menos en la división del sur, del norte, del oriente con el occidente. Y aquí vemos, digamos, un poco el mapa de cómo va cambiando ese Imperio Bizantino, cómo se va consolidando con Constantinopla y cómo va decayendo. Entonces, digamos, en un primer momento, el Imperio Bizantino eh, va a consolidarse. También volvemos a mirar como el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Constantinopla. Después, cuando llegan las invasiones, pues el Imperio Bizantino se va a consolidar, va a retomar nuevamente, pero después va a caer nuevamente y se va a ir eh, degradando. Poco a poco, pues hay momentos de consolidación del imperio, depende de quién está gobernando en ese momento, y se va, digamos, a consolidar también gracias a, a, a la defensa del Oriente, hasta que va a caer definitivamente en 1400. ¿Cómo empieza este imperio bizantino? Para entender el imperio bizantino tenemos que entender primero la tetrarquía. La tetrarquía es, hay un momento, recordemos cuando hablamos de Roma, que después de los grandes emperadores, ¿sí? De los 5 grandes emperadores que tuvo Roma, Marco Aurelio, eh, bueno, se me olvidaron los otros 4, eh, está Marco Aurelio, está Adriano, y bueno, se me olvidaron los otros 3, pero esos 5 grandes emperadores que le van a dar, que van a consolidar eh, que van a consolidar el Imperio Romano. Digamos, después de ellos va a empezar la decadencia del Imperio Romano, hasta que comienza una temporada en que los emperadores
pues ser emperador romano no era tan bueno porque terminaban matándolos. Hubo años en que murieron tres, cuatro emperadores, se mataba uno al otro porque todos querían el poder. Entonces va a llegar un momento en que va a surgir la tetrarquía y se va a dividir el imperio romano en cuatro emperadores que son los que van a gobernar. Los Augusti, que es Diocleciano y Maximiano, porque vienen de la familia de los de Augusto, ¿cierto? Recuerden del emperador romano Augusto, ¿sí? César Augusto. Y los Césares, que es Galerio y Constancio, que vienen por el otro lado, ¿cierto? De los Césares. Entonces, los Augusto y los Césares, que son, digamos, dos tipos de familias, líneas genealógicas que quieren reclamar para sí el poder de Roma. Entonces estos cuatro emperadores se van a consolidar, van a hacer una especie de pacto para no matarse entre ellos y como para consolidar el proceso. Recordemos que Galerio fue uno de los grandes perseguidores del cristianismo, ¿cierto? Y después este Galerio va a caer. Galerio, digamos, estaba en el oriente. Maximino, Galerio y Maximino, recordemos Galerio de Maximino de los Augusti y Galerio de los Césares. Entonces estaban Galerio y en el oriente y Maximino más allá en el Oriente Medio, la parte de Jerusalén, ¿sí? Y la parte, digamos, ¿qué? De Siria, ¿sí? Mientras Galerio estaba por el otro sector, más por Constantinopla. Severo estaba en Roma y Constancio, digamos, eh, gobernaba la parte de los galos y la parte norte del Imperio Romano. Entonces, cada uno se organizó como gobernador de esas regiones. Eso fue el 1 de abril del 286, primera división del imperio. Entonces las prefecturas estaban más o menos definidas, la de Constancio en las Galias y mm, Maximiano estaba eh, en Roma, Hispania, África, ¿cierto? Eh, Galerio, entonces Galerio estaba en la parte de Nacia, Tracia, Ponia, sí, Dalmacia, Bizancio, Macedonia. Y la Diocleciano, ¿sí? Diocleciano estaba en el oriente, en el Medio Oriente, ¿cierto? En el Medio Oriente. Entonces estaba Jerusalén y Antioquía, ¿no? Las grandes ciudades. Eh, pero entonces, estos cuatro emperadores van a sufrir algunos inconvenientes. El 11 de mayo de 330 se va a fundar Constantinopla por Constantino I. Entonces, Constantino I va a crear esa ciudad de Constantinopla, eh, que va a ser, digamos, la ciudad en Bizancio. Se va a denominar la Nueva Roma, la van a denominar como la Nueva Roma, porque, digamos, el imperio en Oriente, en Occidente, pues está muy, muy corrompido, está muy complejo definirse, organizarse allá. Entonces, los que quedaron con la Roma de Oriente, entonces van a crear una nueva Roma, una nueva ciudad, y se va a llamar Constancia. Se va a llamar Constantinopla, por Constantino. Estaba situada en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo Oriental. Entonces, estaba en el Bósforo, en el mar, sí, de Mar Mara, y está ubicado también en el Mar Muerto. Digo, en el Mar Muerto no, sino sí, 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 en el Mar Muerto. ¿Sí? Lo que va a generar, digamos, eh, como
un elemento fundamental en el comercio con Oriente. Constantino, primer emperador en adoptar el cristianismo, fue bautizado en su lecho de muerte. En un principio persiguió a los cristianos, pero después como que hizo un pacto y porque su mamá era cristiana, y al final, cuando estaba en el lecho de muerte, pidió que lo bautizaran y se convirtió al cristianismo. El cristianismo fue decretado como obligatorio y oficial y obligatorio bajo pena de muerte, caso contrario por el emperador Teodosio, hijo de Constantino, el primero, Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, tras promulgar el edicto de Tesalónica. El cristianismo se convierte eh, en, en, en la religión oficial del Imperio Romano. Y va a llegar en este imperio de Teodosio, ¿sí? El 17 de mayo del año 395 se va a hacer la división final entre Oriente y Occidente. Recuerden que va este Diocleciano, Teodosio I, va a tener dos hijos y para evitar ese problema de guerra, estos dos hijos, entonces Teodosio I va a dividir el imperio en el 395, en la parte oriental y en la parte occidental. Flavio Honorio, hijo menor, heredó el occidente, Roma, ¿sí? Y mientras tanto, Arcadio, el hijo mayor, correspondió al oriente, Constantinopla. Entonces, en ese momento, el Imperio Romano va a quedar dividido en dos partes. ¿Sí? Eh, Parte oriental y parte occidental. Así como lo vemos en el mapa, dividido exactamente. Bueno, y a partir de ese momento comienza la historia del Imperio Bizantino. Entonces, por eso es que el Imperio Bizantino se dice que surgió en el año 395 con la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente. El 4 de septiembre del 476 va a caer el Imperio Romano de Occidente con la llegada de las invasiones bárbaras. Se va a sacar, Atila va a llegar y va a saquear Roma, la va a destruir, y el Imperio Romano de Occidente va a concluir en 476 cuando fue depuesto el joven Rómulo Augustulo, un muchacho joven que no tenía ni idea de cómo gobernar, y uno de los godos, del ejército de los godos, el germano Odoacro, lo va a sustituir. Y entonces el Imperio Romano de Occidente va a caer, mientras que el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, se va a consolidar y se va a prolongar aún durante casi más de 1 millón de años, más de 1000 años, un milenio. Más de 1000 años se va a consolidar este imperio. Teodosio II, 408-450, va a reforzar las murallas de Constantinopla y no serán conquistadas estas murallas sino hasta el año, por tropas extranjeras hasta el año 1204. Entonces Constantinopla se va a volver inexpugnable. No se va a poder acceder a Constantinopla. Y esas murallas van a estar por ahí casi 800 años. Logró evitar muchas invasiones. Muchos se preguntan por qué, digamos, los hunos, Atila, no lo invadieron, por ejemplo. Mm, Dice que Constantinopla logró evitar las invasiones de los hunos, por ejemplo, mediante el pago de tributos hasta que se disgregaron tras la muerte de Atila en el año 453. Atila sí destruyó Roma, pero Constantinopla no, porque Constantinopla le pagó un tributo a Atila. Los pueblos germánicos asentados en el Imperio de Occidente se ocuparon de sus monarquías y no se interesaron por Bizancio. Habían obtenido el gran botín, Roma, y pues no se preocuparon por ir al Imperio de Oriente. Lo dejaron quieto.
Y Constantinopla se fue consolidando poco a poco, con cuatro grandes sedes, cuatro grandes ciudades que le van a dar el esplendor a este gran imperio. Constantinopla, como ya dijimos, ¿sí? Antioquía, Antioquía, que queda por el lado de Siria, ¿sí? Jerusalén, que ya es la gran ciudad que todos conocemos, la gran ciudad de las religiones, y Alejandría. Entonces Alejandría abajo en Egipto se van a consolidar como las grandes ciudades. Por acá lo vemos, tenemos un mapa donde podemos apreciar mucho mejor estas ciudades. Entonces aquí vemos a Jerusalén en Oriente, Antioquía, Bizancio o Constantinopla, sí, todavía no se ha creado, y Alejandría. Alejandría, Jerusalén y Antioquía son ciudades muy, muy antiguas. Y la nueva ciudad va a ser Constantinopla, lo que se denominaba antes Bizancio. Listo. Todas las grandes ciudades de Oriente. Y aquí va a llegar, el Imperio Romano va a contar con alguien muy importante, y es Justiniano I. En el año 527 al 565, el emperador Justiniano va a consolidar, va a llegar al poder y va a consolidar el imperio de Bizancio. Ujú. Justiniano, digamos, va a extender su dominio. Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Salónica, una nueva ciudad, se va a consolidar dentro del Mediterráneo. Y Justiniano, digamos, va a promover la Iglesia Católica, ¿sí? Va a promover el catolicismo, va a promover el cristianismo como tal, perdón, la católica no, sino el cristianismo. Va a consolidar el cristianismo porque el catolicismo es de Roma. El cristianismo, entonces ya va a ser parte de una religión mucho más amplia y se va a consolidar con una de las grandes iglesias que va a crear Justiniano, que es la iglesia de Santa Sofía, y que va a representar el esplendor arquitectónico de esta época. Va a crear una iglesia tan maravillosa, tan grande, construido por los arquitectos Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Los mejores arquitectos de ese momento los va a traer Justiniano para que consoliden esa iglesia tan espectacular. Templo donde va a primar la religión cristiana. Digamos, estas son las imágenes de la iglesia hoy en día, ¿sí? Eh, que ya no es una iglesia, sino una mezquita, por la invasión de los turcos, y pues ellos transformaron esa iglesia. Se dice que las bases de esta iglesia son las columnas del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Todas se trajeron para acá para construirse. Entonces, Justiniano aprovechó toda esa influencia griega y consolidó esta iglesia tan maravillosa. Esta es una vista actual de la iglesia de Santa Sofía, que se llama la mezquita de Santa Sofía, ¿cierto? Y entonces va a primar la religión ortodoxa. Entonces, el imperio bizantino se va a consolidar por ser un imperio muy religioso, ¿sí? Muy, muy religioso. Sin embargo, Justiniano pues no la va a llevar fácil. Va a llegar la peste y la peste va a arruinar su imperio. Y es digamos, de las primeras noticias de la peste bien fuerte. Se cree que fue provocada por el bacilo Yersinia pestis, y también conocida como la peste negra. Va a surgir en Constantinopla, la peste negra. La peste negra que en la Edad Media va a azotar a Europa y va a matar la mitad de su población, va a surgir precisamente en esta época. Se estima que un tercio de la población de Constantinopla pereció por su causa. Entonces, la peste negra va a azotar Constantinopla.
y la primera época iconoclasta, 726, año en que León III suprimió el culto a las imágenes. Entonces, eh, las imágenes, los iconos, se habla de iconos, eh, es muy importante entender toda esta época de Bizancio, cuando la Iglesia Católica se va a convertir en un adorador, la Iglesia Cristiana, perdón, se va a convertir en un adorador de imágenes, las imágenes fundamentales. La segunda, bueno, hay dos etapas iconoclastas, la época de los iconos. La primera, hasta el iconoclasta, año 726, hasta el año 726. Y después, eh, entre el 813 y 843, cuando la Iglesia Ortodoxa se consolida y se va a convertir como un elemento fundamental, los iconos para ese momento. Entonces, eh, eso va a funcionar. Bueno, listo, estamos acá. Bizancio va a perder en un momento dado Egipto, Siria y Palestina por los musulmanes. Con la extensión de los musulmanes por Bizancio, del imperio musulmán, Bizancio va a perder mucha parte de su imperio. Mm, eh, los musulmanes se van a consolidar, por ejemplo, en Egipto, en Siria, ¿sí? En el Oriente Medio, y Bizancio va a estar disminuido en su territorio. Sin embargo, en el año 555 va a tener un impulso tal que una vez que los emperadores godos eh, que trataron de consolidar el imperio godo en Roma se van disgregando, eh, el concepto de imperio romano va a volver a tomar fuerza. Y en el año 555 se va a consolidar todo el imperio de Bizancio nuevamente. Los territorios del imperio conservaban a mediados del siglo VII eran de cultura fundamentalmente griega. Entonces, el mundo griego es el que va, digamos, consolidar todo el esplendor de Bizancio. Y eso es muy importante. La preocupación de la identidad griega frente a la oficial entidad romana de las instituciones. ¿Qué pasa? Que mientras Roma, pues en el Imperio Romano, por supuesto, regía el concepto de Roma, eh, en Bizancio, ellos se van a alejar de esa idea de Roma y van a retomar, digamos, los orígenes, el mundo griego. Entonces, ellos van a inclinarse más por la cultura griega que por la cultura romana. Y toda su religión va a estar fundamentada en esa cultura griega. El gran enemigo occidental del imperio fue el Estado búlgaro. Entonces, los búlgaros comenzaron a atacar al imperio como una forma eh, de, de disminuir el gran imperio bizancio. Eh, y sin embargo, cuando Bizancio se extiende, va a llegar hasta el norte del imperio, hasta la parte norte de Europa, y va a llegar allá a la Rus de Kiev, la Rusia de Kiev, que va a quedar bajo la influencia bizantina en el siglo X. La Rusia de Kiev, cuando hablamos de Rusia de Kiev, Kiev es la capital de Ucrania, ¿sí? Y hoy, cuando estamos en plena guerra entre Rusia y Ucrania, el origen del pueblo ruso viene de Kiev. Entonces, ahí hay una cuestión histórica, religiosa y cultural que para ellos es muy compleja. Hablar de esa guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra civil muy compleja, porque en todos tenemos, digamos, ellos tienen su origen en dos, en la misma cultura. Hagan casi cuenta hablar hablar de qué, hagan casi cuenta hablar de, eh, eh,
hablar de, ¿cómo es que se llama eso? Una guerra entre Colombia y Venezuela. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Veo que hay un problema de imagen, me están enviando una imagen acá, hay un problema, ¿se está viendo bien la imagen o se está viendo mal la imagen? ¿Ustedes me colaboran? No sé si alguien tiene sonido ahí, me confirman si está viéndose bien la imagen. Hola, profe, buenas noches. Sí, ahí se ve Buenas, bien la imagen. buenas noches. Ah, bueno, listo. Bueno, pensé que no estaba viendo mal. Entonces, ese es un problema entre la Rusia y Ucrania. Puede ser una guerra como, por ejemplo, Colombia y Venezuela, ¿no? Una guerra donde dos países tienen origen, digamos, de la Gran Colombia, con unas culturas similares, un idioma similar, una religión similar, todo muy similar, pero entonces hay un odio entre unos y otros por todo lo que sugirió no, sino se definió eh, en la rusificación del, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces eso hay una serie de problemas. Pero esta Rusia de Kiev va a quedar dentro del Imperio Bizantino. Entonces Bizancio va a ser el gran consolidación de todo. El 16 de julio del año de 1054 se va a dar el cisma de Oriente y Occidente. ¿Qué es ese cisma de Oriente y Occidente? Carlomagno se creía el sucesor del Imperio Romano. Carlomagno va a sacar un edicto y va a decir que el Imperio Romano ellos son los legítimos sucesores del Imperio Romano. Eh, pero en realidad no es así, o sea, Carlomagno es de descendencia de, eh, de los godos de Francia, de los francos, perdón, ¿sí? Y entonces él no es, digamos, de descendencia romana, mientras que el Imperio Bizantino sí es directamente romano. La extensión del cristianismo oriental provocó los recelos de Roma. Se produjo la separación definitiva de la Iglesia oriental y occidental. Esto va a generar el gran cisma de Oriente y Occidente. En ese momento, la Iglesia romana, Roma como poder superior en la Iglesia, va a quedar en manos de Carlomagno. Y va a generar, digamos, las grandes escuelas, las grandes ideas religiosas, ¿cierto? De la Edad Media. Y con el feudalismo, el concepto de feudalismo. Mientras que en Oriente se va a crear una nueva iglesia. Una nueva iglesia no, pues se va a consolidar la iglesia cristianismo. A mediados del siglo IX, el patriarca de Constantinopla, Focio, y el papa de Roma, Nicolás I, se excomulgaron mutuamente. Entonces, eh, Focio, el patriarca de Constantinopla, el Papa Nicolás va a excomulgar a este patriarca y este patriarca va a excomulgar al Papa Nicolás. Eso va a generar una lucha entre dos tipos de religiones. El 12 de abril del 1204, eh, Roma va a enviar una cruzada para tomar Constantinopla, que va a ser la cuarta cruzada. Y en ese momento va a caer Constantinopla por primera vez. El emperador Alejandro I Comneno buscó la ayuda del Papa Urbano II para reclutar un ejército que le ayudara a reconquistar Anatolia. Entonces va a llegar un momento en que la religión, digamos, el Imperio de Oriente va a buscar entre los papas, entre ayuda al Papa para conquistar otras regiones, pero entonces, digamos, la división no va a ser tan severa. Siempre se van a buscar ayudas entre unos y otros, pero el imperio de Bizancio va en decadencia de todas maneras. Esto, digamos, va a ser un cuchillo
para ellos. Digamos, ¿de dónde surge el inicio de las cruzadas? Hay que tener en cuenta algo. La cuarta cruzada, la primera cruzada fue la conquista de Jerusalén, pero más es conquistar, reconquistar Anatolia. Entonces, la idea es consolidar una serie de cruzadas que vayan a conquistar los pueblos que no son la Tierra Santa, pero que está invadida por los infieles. Entonces, se va a consolidar, se va a iniciar una, una campaña a través del Papa para conquistar las Tierras Santas. La idea es conquistar Anatolia. Sin embargo, eh, este inicio de las primeras cruzadas van a terminar atacando regiones que no eran del todo musulmanes. Por ejemplo, los cruzados terminaron por restablecer estados independientes en Antioquía, Edesa, Trípoli y Jerusalén. Pero después van a terminar llegando a Constantinopla. Recuerden que Antioquía, Edesa, Trípoli y Jerusalén, Antioquía y Jerusalén eran las grandes ciudades del imperio bizantino, pero ya habían caído a manos de los musulmanes. Entonces, Federico I de Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio, intentó conquistar sin éxito el imperio durante la Tercera Cruzada. Van a llegar a Constantinopla, pero no van a poder destruir el imperio de Constantinopla por las murallas. La Cuarta Cruzada tuvo el efecto más devastador sobre el imperio bizantino. Esta sí va a llegar. Constantinopla cayó por los cruzados en 1204. Curiosamente, Constantinopla no había caído nunca. No cayó por los musulmanes. No cayó por las invasiones bárbaras, por los hunos, nada, por nadie. Pero precisamente cayó por los cruzados, por los mismos, por sus mismos aliados de religión, ¿no? Por los mismos cristianos. 3 días de pillaje y destrucción y destrucción de importantes obras de arte acabaron con Constantinopla. El saqueo de Constantinopla fue terrible en ese momento y todas las grandes obras, todos los grandes monumentos que había en Constantinopla fueron destruidos, fueron saqueados. Por primera vez desde su fundación por Constantino I, más de 800 años antes, la ciudad había sido tomada por un ejército extranjero. Cruzados y venecianos firmaron el Partitio Terrarum Imperio Romani, partición del Imperio Romano. Entonces, los venecianos, que fueron los que financiaron la cruzada, y los cruzados, que fueron los que tomaron la ciudad, se repartieron Constantinopla. Y el imperio dejó de existir para dar lugar a una serie de estados cruzados. Los cruzados son los que van a gobernar. Sin embargo, el 25 de julio del 261 se va a volver a reconquistar la Constantinopla. El imperio bizantino va nuevamente a hacer, el lugar en que se va a consolidar el imperio por algunos descendientes del imperio bizantino. La dinastía del Paleólogo derrotó a Epiro y reconquistó Constantinopla nuevamente, revitalizando el imperio. Entonces, a pesar de que había caído Constantinopla, los descendientes de este emperador volvieron a reconquistar. Del último emperador de Constantinopla, antes de caer por los cruzados, volvieron a reconquistar Constantinopla. Eh, pero no fue tan grande, ¿no? El avance turco redujo casi nada los dominios asiáticos del imperio, mientras los Balcanes debió de competir los estados griegos y latinos que habían surgido a raíz de la conquista de Constantinopla en el año 1204. Entonces, surge un nuevo problema, ya no son los musulmanes que habían sido derrotados por los cruzados, sino los turcos. Los turcos que también profesan la religión musulmana, pero vienen de otra tribu, de otra descendencia. Entonces, ya no son árabes, sino son turcos, ¿sí? Y van a retomar, van a empezar a consolidar ese imperio tan grande que va a ser el imperio del Renacimiento, digamos, en el imperio turco. En el Mediterráneo, la superioridad naval veneciana dejaba muy
pocas opciones a Constantinopla. Constantinopla no podía derrotarse a nadie. Y el 29 de mayo de 1453 caía definitivamente Constantinopla. Constantinopla, ahí se va a terminar el imperio romano de Oriente durante más de 1000 años. Durante un tiempo el imperio sobrevivió porque selyúcidas, mongoles y persas safávidas estaban divididos para poderlo atacar. Nunca estuvieron. Finalmente los turcos otomanos invadieron todas las posesiones bizantinas, a excepción de unas cuantas ciudades portuarias. Fueron las que... Los otomanos procedían del sultanato del estado selyúcida encabezado por Osmán I, que daría nombre a la dinastía otomana u Osmali. A partir de ahí, el imperio otomán se consolidaría en Europa desde 1453 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? El imperio solicitó el socorro de Occidente, pero los diferentes estados pusieron como condición la reunificación de la Iglesia católica y la ortodoxa. Entonces, la única forma para que Occidente, la Iglesia católica, pudiera ayudar a la Iglesia ortodoxa era que desapareciera la Iglesia ortodoxa, para que pudiera ayudar al imperio, el imperio romano de Oriente, a Bizancio. Entonces, la caída de Constantinopla se produjo finalmente el 29 de mayo de 1453, después de un sitio de 2 meses llevado a cabo por Mehmed II. El último emperador bizantino, Constantino IX, paleólogo, fue visto por última vez cuando entraba en combate con las tropas de los sitiadores otomanos, que superaban de manera aplastante a los bizantinos. El último titular de la corona del Imperio Bizantino, Andrés Paleólogo, vendió su título imperial a los reyes católicos antes de su muerte en 1502, aunque nunca fueron usados por los monarcas españoles. Ese título fue ya pues como una especie de formalismo, ¿no? Entonces, pero también pues, recuerden que los reyes católicos, y más adelante lo veremos, ellos querían como consolidar su nombre porque no, pues hasta ahora no eran unos reyes que tuvieran mucha fuerza a nivel de Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta varias características del Imperio Bizantino. La principal industria era la textil, basada en talleres de seda estatales que empleaban a grandes ciudades de operarios. El Imperio Bizantino fue un intermediario necesario entre Oriente y el Mediterráneo. Eso es importantísimo, por eso se consolidó y duró tanto. Controlaba el paso de Europa a Asia en el estrecho del Bósforo. Entonces, este estrecho es fundamental porque toda Europa, todo Oriente pasaba por ahí para entrar a Europa. Y toda Europa quería ir a Oriente, tenía que pasar por ahí. El intercambio entre el Mediterráneo, donde accedía a Europa Oriental, y el Mar Negro no era Mar Muerto, sino Mar Negro, que enlazaba con el norte de Europa y Rusia. Ese era, digamos, el punto fundamental acá, el Mar Negro con el Mediterráneo. Y eso es fundamental, Oriente y Occidente, donde se unen, ahí es el punto. Constantinopla. Fue un bastión del cristianismo e impidió el avance del Islam hacia Europa Occidental. En realidad, eso es lo que se le tiene de beneficios, digamos. El cristianismo, si en un momento dado no hubiera estado Bizancio ahí, el cristianismo hubiese desaparecido. O sea, el islamismo se hubiera consolidado en Europa Occidental, se hubiera consolidado indudablemente. Pero pues encontró ese tapón ahí con Bizancio. Definió una moneda de oro estable que circuló por toda el área mediterránea y eso le ayudó a fortalecer su economía, porque la que duró, uno dice, ¿por qué duró tanto ese imperio? 1000 años, pues por una de las causas fue esta, su economía. El sólido bizantino y el besante, las monedas de oro que eran fundamentales en el comercio de Europa. Y eso era, digamos, era la moneda más poderosa que había en Europa. No había otra moneda que superara esta moneda. Y eso puede mantener una economía muy fuerte en este imperio bizantino.
Existían tres rutas principales que enlazaban el Mediterráneo con el extremo oriente. El camino más corto atravesaba Persia y luego Asia Central, Samarcanda, Bujará. Se conoce como la Ruta de la Seda. Recuerde que nosotros hablamos de la Ruta de la Seda en una clase. La segunda ruta, mucho más difícil, evitaba Persia, iba del Mar Negro a través de los puertos de Crimea al Caspio y de ahí a Asia Central. Esta ruta fue abierta en la época de Justino II, o sea, por Bizancio, ¿no? Por mar de la costa de Egipto a través del Mar Rojo y el Océano Índico, aprovechando los monzones hasta Sri Lanka. Esa sí era mucho más lejana en Egipto y bajar por el Mar Rojo y coger todo. Esa parte sí era mucho más compleja y pues siempre era difícil. Gracias al imperio se conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas. Se constituyó el antiguo título imperial de Augusto por el de Basileus, palabra griega que significa rey o emperador. Entonces, Augusto era Basileus, que era en el imperio, en Bizancio, se le considera así, imperio bizantino. Reemplazó el latín por el griego como lengua administrativa en el año 620 y tuvo un marcado carácter helénico. Entonces, eso, digamos. Si uno dice, ¿de dónde viene el Renacimiento? ¿Por qué tanta influencia de los griegos? Pues ahí lo entendemos. Los griegos van a cambiar, Bizancio, Imperio Bizantino, va a cambiar su lengua oficial del latín al griego, y eso va a ser fundamental, digamos, en la influencia del mundo griego en Occidente, para el Renacimiento. El término Imperio Bizantino fue creado por la erudición ilustrada en los siglos XVII y XVIII. Antes ellos no se denominaban Imperio Bizantino. ¿Cómo se denominaban? Los habitantes de Bizancio prefirieron denominarlo siempre el Imperio Romano. Para ellos siempre fueron el Imperio Romano. Entonces, ellos no tenían ninguna otra idea más que concepto de otra forma más que ser habitantes del Imperio Romano. Un rechazo histórico de Occidente a reconocer el Imperio Romano de Oriente como continuación legítima de Roma. Esto fue uno de los elementos fundamentales de Occidente para conceder el mundo romano. La forma de cultura más baja y abyecta que haya asumido la civilización hasta ahora, le decían del Imperio Romano, o sea, del Imperio Bizantino, porque Occidente empezó a odiar al Imperio Romano por la envidia de que el Imperio Bizantino sí se había consolidado y sí se mantenía todavía el concepto del Imperio Romano. La visión de los bizantinos como hombres sutiles y frívolos sobrevive en la expresión italiana discusión bizantina. Digamos, los europeos comenzaron a desprestigiar al imperio bizantino por eso. Porque muchas veces ellos eran eran fervientes, eran muy religiosos, en referencia a cualquier disputa apasionada sobre una cuestión intrascendente, basada en las interminables controversias teológicas sostenidas por los intelectuales bizantinos. Todo estaba en función de la religión. Y entonces cuando había una discusión, por eso lo que se llama hoy discusión bizantina, se mantenía eterna, eterna, eterna para mantener, digamos, una referencia especial para eh, este concepto de imperio bizantino. Carlomagno, emperador de los romanos, como habíamos dicho anteriormente, él creó un documento que decía que era el gran emperador romano, que era el descendiente del imperio romano, que era el legítimo descendiente del Sacro Imperio Romano, germánico. Y entonces, digamos, esa va a ser la lucha entre Oriente y Occidente. Mientras que el emperador de Constantinopla le llamaba Imperator Graecorum, emperador de los griegos. Entonces, digamos, él puede llamarse emperador romano, pero los otros dicen, pero el imperio romano viene de los griegos y nosotros somos el emperador de los griegos.
que somos el origen de los romanos. El imperio bizantino fue conocido por los turcos como Rum, tierra de los romanos, y sus habitantes como rumis. Siempre que atacaron a los rumis, los romanos, del imperio de bizantino. Entonces los turcos los llamaban los rumis. Bizancio se definió como un imperio multiétnico que emergió como un estado cristiano y terminó sus más de 1000 años de historia en 1453 como un estado griego ortodoxo. Entonces, su religión, la religión griega ortodoxa, es la que va a primar en ese momento acá. Y el pueblo griego cristiano, con ciudadanía romana, es el que se va a consolidar, lo que se va a llamar la Iglesia Ortodoxa. La verdadera fe, la ortodoxia, fue un importante factor de cohesión política y social en el Imperio Bizantino. Esta Iglesia Ortodoxa, que el cisma va a contribuir a la transformación como una iglesia nacional, la iglesia original, la iglesia ortodoxa, es la que va a consolidarse después. Si ustedes vemos acá, va a tener un carácter multiétnico. Va a aceptar diferentes culturas siempre y cuando estén ceñidas al carácter religioso con influencia del mundo griego. Pero en el siglo IX se agudizó el proceso de identificación con la antigua cultura griega. Todo el mundo griego se tenía que consolidar hacia este mundo de eh, religión ortodoxa. La literatura, como en general la cultura bizantina en todos sus aspectos, se caracteriza por tres elementos: helenismo, cristianismo e influjo oriental. Entonces, podemos ver que Bizancio, este imperio bizantino, va a ser muy, muy importante. Se propició un renacimiento de las letras griegas que pasó a Europa con la dispersión de los eruditos bizantinos por la península itálica tras la conquista de Constantinopla por los otomanos. En Italia renacerá el estudio del griego y el humanismo y de ahí pasará al todo el mundo, al resto del mundo. Entonces, todos estos eruditos que están en el Imperio Bizantino, cuando los otomanos destruyen el Imperio Bizantino o empiezan a atacar, inclusive cuando los cruzados destruyen saquean la ciudad, todo ese saqueo, toda esa información de los griegos que estaban en el Imperio Bizantino, en Bizancio, en Constantinopla, se va a trasladar por toda Europa y va a llegar justamente a Italia. Va a llegar a Italia y de ahí va a pasar al resto del mundo. La arquitectura bizantina es heredera de la arquitectura romana y la arquitectura paleocristiana. Es una arquitectura esencialmente religiosa, aunque no faltaron los edificios civiles de importancia. Y se va a llamar la Tercera Edad de Oro, que comienza con la recuperación de Constantinopla en 1261 y es la época de la difusión de las formas bizantinas, tanto hacia el norte, hacia Rusia, como hacia Occidente. Entonces, toda esta información, toda esta cultura, cuando se va a retomar nuevamente el imperio, va a decir: es que miren, nosotros tuvimos un imperio eh, que acaba de ser destruido por los cruzados, pero tiene todo esto. Entonces se empiezan a popularizar, digamos, a promocionar toda la cultura, todo lo que tienen ellos, y lo van a enviar hacia el norte, entonces, del imperio, que es en Rusia. Recuerden la Rus de Kiev, la Rusia de Kiev, y hacia occidente, entonces a Italia. De la cultura helénica, Bizancio heredó la decoración mediante mosaicos que llegaron a su máximo esplendor con este imperio. Teselas eran figuras formadas por pequeños trozos de piedra o vidrios coloreados. Entonces, muchos iconos se van a formar así, con mosaicos, pero que son con una exquisitez, digamos, porque son de vidrio, piedras preciosas, coloreados, muy, 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 muy hermosos. Estas últimas cubrían las murallas y los cielos rasos de las iglesias. Todo estaba consolidado así. Y una triple fusión: un cuerpo romano, una mente griega y un alma oriental, porque entre otras cosas, como recordemos, estaba el mundo oriental ahí pegado. Aunque, aunque, aunque,
aunque no querían saber nada de los musulmanes, sabían todo de los musulmanes porque ellos con ellos comerciaban. Entonces ahí estaba, digamos, la influencia también del mundo árabe. Bizancio fue la única potencia estable en la Edad Media. De resto, todos los grandes imperios, las grandes ciudades fueron destruidas en la Edad Media, sobre todo por las invasiones bárbaras y por Genghis Khan, ¿no? Recuerden, Genghis Khan, pero no alcanzó a llegar acá. Sirvió de factor estabilizador en Europa y barreras contra la presión de los ejércitos musulmanes, actuando como enlace hacia el pasado clásico y su antigua legitimidad. El emperador bizantino como cabeza de la ortodoxia oriental fue reclamado por el duque de Moscú, Iván III. Bueno, una vez que se cae el Imperio Romano, entonces pasa a Moscú. El Imperio Romano de Oriente, una vez que cae Constantinopla, todos ellos pasan a Moscú. Y entonces Iván III va a reclamar va a ser el defensor de la Iglesia Ortodoxa. Su nieto Iván IV, el Terrible, se convertiría en el primer zar de Rusia. El título de zar proviene del latín Césare, Caesar, o sea, César. Cuando uno habla del zar, es César en Rusia. Y por eso se va a llamar, digamos, el primer zar de Rusia, Iván el Terrible. Sus sucesores apoyaron la idea de que Moscú era la heredera legítima de Roma y Constantinopla, y por eso se llamó Moscú la tercera Roma. Digamos, cuando caen Constantinopla, todos ellos van hacia Moscú. Unos a Europa, otros hacia Moscú, pero la iglesia, la religión ortodoxa, se la llevan para Moscú. Por eso hoy en día, digamos, la religión ortodoxa es fundamental ahí. Y entonces están en Ucrania, hay un problema también entre catolicismo y ortodoxia. Eso hay que verlo muy bien. Con motivo de la desaparición del Imperio Bizantino, provocó la interrupción de la ruta comercial con Oriente. Entonces, cuando se cae el Imperio Bizantino, ya no hay una ruta comercial con Oriente, ya no hay nada de eso. Ya no se puede utilizar el Mar Negro, eh, ya no se puede utilizar la ruta de la seda porque está el Imperio Otomano ahí. Esto provocó la búsqueda de nuevas rutas comerciales, llegando españoles y portugueses a América y África en busca de rutas alternativas. Tanto es tan importante esa caída de Constantinopla y tan importante Constantinopla en el mundo de Occidente, precisamente por eso. Por ejemplo, esto provocó la llegada de Colón a América y la ruta de Magallanes, por ejemplo, ¿sí? La vuelta al mundo y la ruta de Vasco Núñez de Balboa, ¿cierto? Eh, Cabo de la Buena Esperanza. Bizancio conservó los textos clásicos del mundo islámico y de la Europa occidental, claves para el Renacimiento. Su introducción historiográfica fue una fuente de información sobre los mundos de logros clásicos. Entonces, eso. El resurgir cultural, económico y científico del siglo XV no hubiera sido posible sin las bases establecidas en Grecia, en la Grecia bizantina. Eso es muy importante. Misioneros como Cirilio y Metodio fueron responsables de la evangelización de los pueblos eslavos, que los pueblos eslavos son ortodoxos, tienen una religión ortodoxa, ¿no? Muy importante eso porque, porque ellos van a caracterizarse por una cosa, desarrollaron un sistema de escritura, el alfabeto cirílico, realizado por Cirilo. eh, y ese alfabeto pues va a ser una característica de la ortodoxia. Entonces, esto, digamos, del Imperio Bizantino va a desarrollar un cambio en el Renacimiento. Pero, digamos, ¿cómo surge esa filosofía del Renacimiento? ¿Por qué va a surgir ahí? ¿Por qué vamos a aprovechar, digamos, de todo Bizancio, todo lo que había en ese momento en Bizancio, y cómo se va a aprovechar en el mundo eh, de Occidente eh, a través de la filosofía? Entonces, primero que todo, vamos a entender algo de la filosofía del Renacimiento. Hay una cuestión que se llama el teocentrismo antes del Renacimiento. ¿Qué es el teocentrismo? El teocentrismo promulga que Dios es el aspecto central de la existencia.
El significado y el valor de las acciones realizadas a las personas o al medio ambiente se le atribuyen a Dios. Todo lo que haga el hombre o la naturaleza es obra de Dios, el teocentrismo. Y la, la religión, la religión fundamental acá es la escolástica, corriente teológica y filosófica medieval. Entonces la escolástica va a ser una corriente teológica y filosófica medieval, la que va a cambiar todo, digamos, la idea de ver el cristianismo como tal. Utilizó la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo y se basó en la coordinación entre fe y razón. Entonces, la escolástica va a fundamentarse esto, cómo la fe tiene asidero en la razón. Pero hay alguna cosa aquí importante. La filosofía ansilla teologiae, la filosofía es sierva de la teología. Eso quiere decir que la razón es sierva de la fe. La filosofía depende de la fe. Y eso es fundamental. Predominó en escuelas catedralicias y estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas. Recuerde cuando nosotros vimos la Baja Edad Media, ¿cierto? Que hablábamos de la escuela palatina, que es la escuela que va a crear precisamente Carlomagno. Una de sus grandes obras es el Evangelio de Godescalco, ¿sí? Una de sus maravillosas eh, desarrollos de maravillosas obras que se desarrollaron en la catedral de Aquisgrán, ¿sí? Y ahí es donde va a crear, digamos, el centro religioso más importante, Carlomagno. La segunda, las escuelas catedralicias o episcopal, que recuerden que como Carlomagno hizo en la catedral de Aquisgrán su imperio, en todas las otras ciudades empezaron a crear unas escuelas, unos monumentos, unas catedrales que representaran cada ciudad, cada imperio, y ese imperio pues le daba también forma a su religión. La escuela catedralicia de Lund y la escuela catedralicia de la Catedral de Milán en Italia. Y la tercera es la escuela monástica, que es que eremita. Recuerde que los monasterios vienen de la figura del eremita, que significa del desierto, que es un ermitaño, una persona que se elige profesar una vida solitaria en el campo, en el desierto, sin contacto permanente con la sociedad, todo aquel que vive en soledad, apartado de los vínculos sociales. Entonces se van a crear los monasterios, alejados de todo vínculo de la ciudad. Recuerde todo lo que implicaban los monasterios y que en los monasterios las personas que llegaban allá tenían tres funciones: el oficio divino, que era la cuestión del rezo, el trabajo manual, que eran los oficios para mantener el monasterio, y la lectura y la meditación solitaria, que eran en un momento personal, lo que se hacía en las recámaras de cada uno de estos personajes. Y esto va a dar pie a las universidades. Recuerde que las universidades en ese momento no estaban asociadas, van a estar en discordancia con la iglesia. Entonces, si no pertenecen, o sea, a una escuela palatina, a una escuela catedralicia o una escuela monástica, no se podía educar. Entonces las universidades le van a hacer un contrapeso, porque los estados van a crear espacios donde la gente se eduque y no esté mediada por la iglesia como tal. Eh, Recuerden que en las universidades medievales se practicaban dos métodos principales de enseñanza: la lectura, la lectio, y la disputa, la disputatio. La lectura tenía lugar por la mañana. Un maestro, un estudiante adelantado, parafraseaba y comentaba una obra básica para cada materia, y la disputa al final de la mañana o primera hora de la tarde. Los estudiantes, bajo la dirección del maestro, argumentaban sobre un problema, la cuestión disputada para llegar a una solución. Entonces, eh, la escolástica va a reconciliar la teología cristiana con la filosofía clásica.
y van a promover el aristotelismo y el neoplatonismo. Acogió corrientes filosóficas grecolatinas, árabes y judaicas para consolidar el catolicismo. Excesiva dependencia del argumento de autoridad y el descuido de las ciencias y el espiritismo. Eso es lo que se va a criticar, porque, digamos, todo está sujeto a lo que diga Dios. Todo depende de Dios y de la autoridad en la tierra de Dios, o sea, la iglesia. Todo pensamiento se sometía a la autoridad y la enseñanza se limitaba a la reiteración de los textos clásicos, la Biblia y principal fuente de conocimiento. Identificación entre razón y fe. La teología sobre la filosofía como siempre. Dios no se contradice en dos caminos a la verdad, y si hay algún conflicto, la fe debe prevalecer sobre la razón. O sea, Dios siempre tendrá la razón, los demás no. Una segunda fase, después de ese momento, digamos, la escolástica va a ir cambiando poco a poco, de acuerdo a los requerimientos, y se va a crear una conciencia de que la razón y la fe tienen solo una zona en común. Entonces, ya digamos, le va a quitar un poco de peso a la fe y le va como a darle un poco más sentido a la razón. Sin embargo, una tercera fase, que es del siglo XIII al siglo XIV, se va a generar un divorcio entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología. Entonces, se van a definir que no, definitivamente, una y la otra no son conciliables. Y eso va a generar un cambio en la escolástica y su decadencia. El cristianismo vio la filosofía como un medio propicio para entender y profundizar el misterio revelado por la fe. Anselmo de Canterbury, el padre de la escolástica, Alejandro de Hales, Alberto Magno, por ejemplo, Buenaventura y Tomás de Aquino, que son los dos grandes pensadores, filósofos que van a promover la escolástica a través de la palabra de Dios, ¿no? Pedro Abelardo y Guillermo de Ockham, que son los grandes filósofos, los grandes promotores de la escolástica y de la filosofía de Platón y de Aristóteles. Esto va a generar, digamos, un contrapeso que se va a llamar el antropocentrismo. Y el antropocentrismo, digamos, va a situar al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Los seres humanos están en función de la moral. La naturaleza humana, su condición y su bienestar es lo que nos distingue de otros seres vivos, van a decir los del antropocentrismo. Son los únicos principios de juicio que realmente deben evaluarse en los seres y en la organización del mundo en su conjunto. ¿Qué se debe buscar? La naturaleza humana, su condición humana y su bienestar. Esos son los únicos elementos que se deben evaluar en el mundo. Esto nos va a llevar a otro concepto que va a desarrollarse muy bien en el Renacimiento y que se va a llamar el empirismo. Este empirismo es otra línea filosófica que va a enfatizar el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente en la percepción sensorial y en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. La experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible, dicen los empíricos, para formar los conceptos, y estos se encuentran en lo sensible, su justificación y su limitación. La experiencia frente a la naturaleza, observar la naturaleza, mirar lo que sucede en la naturaleza, eso forma un concepto. ¿Y cómo nos justifica ese concepto? Pues a través de la naturaleza también. En la antigüedad clásica, lo empírico se refería al conocimiento de los médicos, arquitectos, artistas y artesanos,
a través de su experiencia dirigida hacia lo útil y lo técnico. Y eso sí que es cierto, digamos, sobre todo en la medicina, ¿no? La experiencia, lo empírico. Entonces, la medicina, uno cree que está tan avanzada y tan formada, pero la medicina, basada en la experiencia, en la observación del ser humano, se fundamenta en eso, en experiencia. Si usted no tiene experiencia frente a muchas cosas, enfermedades, es muy poco probable que funcione, digamos, su labor como médico. En contraposición al conocimiento teórico concebido como contemplación de la verdad, lejos de cualquier utilidad. La teoría mm, eh, se basa en este lado, que esto va a ser, digamos, el otro, el racionalismo, que es el que vamos a ver más adelante. Aristóteles proclamó la importancia de la inducción basada en la experiencia. El empirismo viene desde Aristóteles, entonces, el método inductivo, ¿sí? Varias cosas para llegar a un resultado, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas, va a decir Aristóteles, y eso, digamos, es fundamental. Hay un concepto que se llama la navaja de Ockham o principio de parsimonia. Non sunt multiplicada entia sine necessitate. No se han de multiplicar las entidades sin necesidad. Dice, cada cosa, cada multiplicación nos debe dar la división, ¿sí? Para entender algo. No se han de multiplicar las entidades sin necesidad. Valorar las explicaciones más sencillas y cercanas a la experiencia antes que recurrir a las especulaciones arbitrarias e imaginativas. La navaja de Ockham significa eso, multiplicar las entidades, dividir para valorarlo todo y dar un concepto, no especular. Los grandes descubrimientos, como por ejemplo la brújula, la pólvora, la imprenta, las Indias occidentales, ¿recuerdan? Han ensanchado enormemente el mundo conocido hasta entonces y los modos de organización social y transmisión de la cultura a través de los libros. Esto es fundamental, digamos, para promover el empirismo. La sustitución del ábaco por el algoritmo en las operaciones esenciales para el cálculo. Eso es fundamental, digamos, a través de las matemáticas. La aportación árabe del sistema numeral decimal, el cero, la introducción del cero, ya conocido en la India y por los mayas, y los grafos numéricos hicieron posible confeccionar tablas de operaciones aritméticas y ampliar los campos de cálculo esencial para el comercio de la burguesía en las ciudades. Entonces, todo esto, el empirismo, digamos, la entrada de los números árabes, pues va a también promover el comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una forma de generar una economía, una contabilidad, unos números en unas proporciones de comercio mucho más importantes de lo que se hacía hasta ese momento. Hay algo importante aquí. El saber se independiza en las ciudades del control de la iglesia. Las ciudades eh, ya no van a estar bajo el control de la iglesia, van a estar bajo el control del comercio. Recuerde que hablamos en algún momento sobre el surgimiento de la burguesía, los grandes burgos, ¿sí? Eso. La arquitectura se ve influenciada por artistas y artesanos para las nuevas construcciones de las ciudades. ¿Por qué? Por las medidas. La experiencia como fuente de conocimiento adquiere un valor social que hasta entonces no se había tenido. Paso de la física cualitativa aristotélica al heliocentrismo de Copérnico, por ejemplo. Copérnico, que vamos a hablar en las clases siguientes. Y la ciencia física cuantitativa, apoyada por la medición y las matemáticas. Entonces ya no, eso lo veremos después cuando hablemos de Copérnico y de Galileo Galilei, de cómo el cambio de las matemáticas es fundamental para entender la medida. Y eso va a promover la construcción de grandes obras.
El descubrimiento de las Indias Occidentales plantea el tema de la redondez de la Tierra. Entonces, ese es el otro concepto. Varias cosas van a ir fundamentando, digamos, este renacimiento. El poder social de la nobleza va a ir pasando a una clase social nueva, la burguesía, fundamentada en el dinero. ¿Por qué? Porque manejan las cuentas, la matemática, los números. Y entonces aquí ya la economía va a ser fundamental para el desarrollo de su clase social, para el desarrollo de todo lo que gira alrededor de ellos. Entonces, la economía fundamentada en una contabilidad más seria, más estable que la que se hacía antes. De hecho, no se hacía antes, a través de unos números como la matemática que se va a promover con estos nuevos avances científicos. Los reyes tienen que recurrir al dinero. ¿Por qué? Porque van a conquistar, pero entonces mediante préstamos de banqueros para mantener un ejército basado en la pólvora y no en las armas de los caballeros. El invento de la pólvora va a cambiar. Entonces el caballero que va a ir con los grandes ejércitos a través de las flechas, de la espada y de las lanzas, se va a ver mermado con el nuevo invento de la pólvora, los cañones, ¿sí? Entonces, esto tiene que cambiar. Y los grandes reyes, si quieren mantener un ejército fuerte, tienen que invertir. Y como no tienen dinero, tienen que recurrir a los banqueros. ¿Quiénes tienen los banqueros? ¿Quiénes tienen el dinero para producir las nuevas armas? El cambio de mentalidad del humanismo no acepta el argumento de autoridad y los artistas, los investigadores y pensadores reclaman libertad. Ese argumento de autoridad de la escolástica va a estar relegado. El conocimiento adquiere un valor nuevo. Conocer para dominar la naturaleza. ¿Cómo dominamos la naturaleza? Hay que conocer. Importantísimo. Leonardo da Vinci es ejemplo del empirismo. No pudo ir a la universidad por ser hijo ilegítimo. Era tratado por inculto al no saber latín. Leonardo da Vinci dice en su Códice Atlántico en el folio 327b lo siguiente. Soy completamente consciente de que hay gente presuntuosa que quiere tener razón en desacreditarme por no ser un hombre culto. ¡Qué locos! No saben que mis materiales tienen más valor porque derivan de la experiencia antes que de las palabras de otros. Y la experiencia es la maestra de quienes han escrito con acierto. Todo lo que se aprende en las universidades lo creen como único, pero esto es el empirismo. Va a sacar el conocimiento de las universidades y lo va a desarrollar de otra manera. Hablar de Renacimiento es hablar de Leonardo da Vinci. Entonces, no tuvo la experiencia, ¿sí? No tuvo la experiencia, pero pues no necesitamos la experiencia. Digo, no tuvo la academia, pero no necesitamos la academia, tuvo la experiencia. Y si hablan de Renacimiento, pues el gran representante es Leonardo da Vinci. Miguel Ángel también. No fueron científicos, pero generaron la apertura del espíritu hacia nuevos conceptos. La ciencia cuantitativa y deductiva mediante el análisis matemático muestran éxitos en la edad moderna. Galileo predice mediante deducción matemática que la aceleración como concepto no empírico en el movimiento de caída de los graves es constante y mediante el estudio y cálculo de la trayectoria de la luz ha inventado el telescopio. Por ejemplo, Torricelli determina que en un recipiente de mercurio en el que se ha introducido un tubo fino de mercurio se elevará hasta una determinada altura y que ascendiendo por una montaña poco a poco el nivel de mercurio del tubo irá descendiendo sobre la hipótesis de que la presión, que la presión atmosférica como concepto de razón independiente de la experiencia hará descender el mercurio del tubo. Entonces, la presión atmosférica y el barómetro va a ser importantísimo para medir la altura
de los espacios, ¿no? Pascal, aplicando los principios de presión de los fluidos como concepto de razón, no de experiencia sensible, inventa la presa hidráulica. Kepler y sus cálculos matemáticos hacen posible determinar a priori, es decir, antes de que ocurra la posición de los planetas e incluso la existencia futura de un eclipse con años de antelación. ¿Cómo es posible que un mero concepto de entendimiento o un cálculo matemático, ambos productos de especulación de la razón humana, puedan determinar o predecir los hechos de experiencia? Eso es importante. Por el otro lado, viene el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica europea que posteriormente fue subdividida en los historiadores en dos bloques: racionalismo como tal y empirismo. Se contraponen al racionalismo característica de la filosofía continental. Dos modelos del método de investigación: Francis Bacon y Descartes. Francis Bacon es empirismo y Descartes es racionalismo. Entonces, ¿por qué? Descartes es del continente, dicen filosofía continental, o sea, Inglaterra, arriba la isla, y el continente, Europa, Francia, abajo. Dos modelos de pensamiento filosófico y valoración del conocimiento, listo. El empirismo y el racionalismo, teorías individualistas del conocimiento, se oponen al historicismo, epistemología social. El historicismo reconoce la experiencia y supone que los datos sensoriales no se pueden entender sin considerar las circunstancias históricas y culturales en las que se hacen las observaciones. Entonces, el racionalismo acentúa el papel de la razón en la adquisición de conocimiento. Ya pasamos entonces del empirismo, que es la corriente anterior, a esta corriente del racionalismo. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo en sentido de la percepción. Para el racionalismo la experiencia no es importante. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. René Descartes dice: pienso, por lo tanto existo. La geometría representa el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Solo por medio de la razón se puede descubrir ciertas verdades universales. A partir de aquellas verdades es posible decir el resto de los contenidos de la filosofía y de las ciencias. Entonces, este es el método no inductivo, sino deductivo. El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos puede engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. Las verdades evidentes en sí son innatas, no derivadas por la experiencia. El método consiste en 4 reglas. Evidencia: solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. Si hay alguna duda, no hay ninguna. Las evidencias tienen que ser verdaderas. Análisis: reducir lo complejo a partes más simples para entender correctamente. Deducción: permitir la operación racional deductiva del peso de la investigación para encontrar las verdades complejas a partir de la deducción de las simples. Comprobación: comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de estas reglas antes mencionadas. Estas 4 reglas, evidencia, análisis, deducción y comprobación, son las que van a definir el racionalismo. Comprende todo el siglo XVII y es largo e intenso epílogo metafísico a los grandes progresos de la ciencia del Renacimiento. Después del Renacimiento va a llegar esto, digamos, el racionalismo, que lo vamos a ver cuando estemos en la ilustración mucho mejor. Pero digamos, quería hoy definir, para entender el empirismo, que es fundamental del Renacimiento, pues necesariamente tenemos que tocar al racionalismo. La filosofía adopta el paradigma matemático de la geometría y el paradigma experimental de la física, oponiéndose tanto al escepticismo pirrónico como al formalismo escolástico. Entonces, uno de los elementos del racionalismo es la geometría, la filosofía geométrica, por ejemplo. Características principales son la confianza en el poder de la razón, postulación de ideas innatas, como
reglas naturales, ¿cierto? Utilización del método lógico matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible. Las reglas de la naturaleza, ¿cierto? Las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad que va a ser después desarrollada por Newton. Bueno, criterios. Aquí vamos a mirar, digamos, algunos elementos que nos pueden diferenciar entre racionalismo y empirismo. Inferencia lógica, deducción, el racionalismo, inducción, empirismo. Muy bien, ya lo habíamos dicho. Representantes, Descartes y Spinoza, y Hume y Locke. Fundamentos en el racionalismo, las matemáticas y en el empirismo, la ciencia, la observación. Posverdad, desconfianza de la información de los sentidos. Y en el empirismo, confianza en la información de los sentidos. Solo la experiencia del mundo es la que nos da la realidad. El estilo es teórico y el otro es práctico, el empirismo. Y la ética es deontológica y de utilitarismo. Muy bien. Nuevamente, seguimos. Racionalismo y empirismo. El exceso se vuelve un idealismo, se vuelve materialista. Los juicios. Los juicios del racionalismo son analíticos y el empirismo son sintéticos. Después vamos, cuando veamos a Kant, vamos a entender lo de los juicios analíticos y sintéticos. Método de conocimiento demostrativo y experimental. La existencia de Dios. Racionalismo dice que se puede conocer a Dios por medio de la razón. Y el empirismo dice Dios no existe ya que no se puede demostrar por medio de la experiencia. Esto es duro, fuerte. La metafísica sí es una ciencia y para el empirismo no es una ciencia. Y el tipo de investigación es cualitativo y el otro es cuantitativo. El humanismo restauró disciplinas que ayudaron a un mejor conocimiento y la comprensión de los autores de la antigüedad clásica, como el racionalismo y el empirismo. En el siglo XV se buscaban restos de materiales de la antigüedad clásica en lugares con ricos yacimientos y los estudiaban con los rudimentos de la metodología de la arqueología para conocer mejor la cultura y la arquitectura. A finales del siglo XVI, Europa se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales provocados por el desarrollo social e ideológico. La Reforma Protestante, a eso le dedicaremos una clase, luteranismo, calvinismo y anglicismo, la Contrarreforma, otras clases, católica, y más adelante, hasta finales del siglo XVIII, la Ilustración y la Revolución. Todo lo que nos falta, esto nos falta mucha clase, unos 6 meses espero, para poder llegar a la Revolución Francesa. Desarrollaron la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia. Ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano, en el marco general de la filosofía, las artes liberales o todos los saberes dignos de los hombres libres frente al dogmatismo cerrado de la teología. Los humanistas imitaron el estilo y el pensamiento grecolatinos de dos formas diferentes. La llamada imitatio ciceroniana, o imitación de un solo autor como modelo de toda la cultura clásica, Cicerón, impulsada por los humanistas italianos. Y la imitatio ecléctica, o imitación de lo mejor de cada autor grecolatino, promulgada por algunos humanistas encabezados por el Erasmo de Rotterdam. Entonces, estos dos, digamos, son los elementos fundamentales de los griegos que lo vamos a ver más adelante. La imitatio ciceroniana, que son, digamos, el príncipe de Maquiavelo, por ahí, vamos o los humanistas italianos, cuando veamos a Pico de la Mirandola, y Erasmo de Rotterdam, que es el otro elemento. El Renacimiento en Italia se benefició de la diáspora de los maestros bizantinos que difundieron la enseñanza de la cultura, los valores y el idioma griego, muy rara hasta entonces. Todo se hacía en Bizancio. Cuando se desgrega Bizancio, llega a Italia todo ese conocimiento de los griegos. Un elemento va a ser la invención de la imprenta para llevar ese. El invento de Gutenberg permitió el abaratamiento y la difusión de los libros, garantizó la difusión masiva de ideas humanistas y la aparición del sentido crítico contra el Magister Dixi o el argumento de autoridad medieval,
todos podían mirar. Evolucionó las letras Frantur, tardogóticas, desarrollada por los humanistas florentinos como Pollo Bracciolini y la Cancillería Papal. Vino a sustituir mediante la imprenta a la letra gótica medieval. Esta letra, que ya es una letra, vamos, la próxima clase vamos a hablar de Pollo Bracciolini, Bracciolini, eh, y cómo, digamos, toda esta letra le va a dar sentido al cambio humanista. Se pone de moda la biografía de Plutarco y se propone como modelo frente al guerrero medieval, al cortesano y al caballero que combina la espada con la pluma. Pues ya no es el hombre bárbaro, sino el hombre eh, eh, seductor, pero inteligente, guerrero, pero inteligente también. Se ve legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder. El príncipe de Maquiavelo, por ejemplo. Y los valores paganos que mejoran al hombre. Se razona el daño del pecado que reduce al hombre al compararlo con Dios y degrada su libertad y sus valores según la moral cristiana y la escolástica. ¿Por qué el pecado? Se pone en duda el pecado. ¿Qué es eso del pecado? Y se pone en duda entonces la escolástica también. El comercio no es pecado y el calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido la tierra a quien trabaja. Y eso va a ser digamos, la contrarreforma le va a dar fuerza a la reforma, le va a dar fuerza al comercio, al desarrollo industrial, mientras la contrarreforma no, pero la contrarreforma va a estar precedida por el gran descubrimiento de América para los europeos, y eso, digamos, va a llevar a generar todo un conflicto en Europa por este cambio. El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder religioso político y un solo poder religioso, separado del mismo, se reconoce la necesidad de separar moral y política, autoridad eterna y temporal. Unos quieren unir y los otros no. Digamos, el poder está en la iglesia y el poder político y religioso está en la iglesia, pero otros dicen que hay que separar. Entonces, ese conflicto entre la unidad y la separación es lo que va a desarrollar en Europa. El estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna. Escribo como hablo. Solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir y dígolo cuanto más llanamente me es posible porque a mi parecer en ninguna lengua está bien la afectación, dice Juan Valdés, uno de los grandes humanistas. Y esto pues, como pueden verse, es una forma de autonomía frente al hombre. El arte humanista toma la materia popular y la selecciona para transformarla en algo estilizado e idealizado, de la misma manera que la novela pastoril recrea una vida campestre desprovista de las preocupaciones habituales al campesino. En el arte humanista no hay lugar para manifestaciones vulgares de la plebe que se verán más tarde en el siglo XVIII con el barroco. En el arte humanista, o sea, el Renacimiento, todo es estilizado, diferente a lo que vamos a ver con el barroco, ¿no? Ya lo veremos después. El optimismo frente al pesimismo y milenialismo medieval. Entonces, pues estamos prósperos, nos vamos bien, encontramos una cultura griega hermosísima, entonces el mundo no se va a acabar. El fin del milenio no nos va a cambiar nada. Entonces, existe fe en el hombre. La idea de que merece la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar grandes hazañas y emular las del pasado. Recuerden que antes la fe se desplaza de Dios al hombre. Miremos esto. Es muy importante. El retorno de a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos originales y no a través de la opinión que dieron sobre ellos los santos padres y la religión católica.
Leer los libros originales es importante. Aprender griego. Y recuerden que el griego llega de Bizancio. Se pone de moda los géneros del diálogo y la epístola. Todo que suponga comunicación de ideas. Las ideas fundamentales. Se pone la libre interpretación de la Biblia y su traducción a las lenguas vulgares. Lutero lo va a hacer. Antes la Biblia estaba en latín, ahora se fomenta en el idioma original, frente a que solo sea interpretada por la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica podía leer e interpretar la Biblia antes. Se va la ginecolatría. Se va a promover la ginecolatría, que se llama la alabanza y el respeto por la mujer. Entonces la mujer va a entrar como punto fundamental en el Renacimiento. El cuerpo desnudo de la mujer en el arte medieval representaba a Eva y al pecado, mientras que para los artistas humanistas del Renacimiento representa el goce epicúreo de la vida y el amor y la belleza. Entonces, ya no es la culpa, sino la belleza, el cuerpo de la mujer. El reconocimiento de los valores humanos acabados por la Inquisición y el poderío de la Iglesia. Entonces, eso va a ser fundamental en el humanismo. Y la búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, devotio moderna, eramismo, más libre y directa y menos externa y material. Eso es fundamental. Bueno, aquí llegamos a lo de, digamos, de la búsqueda del humanismo, el cambio. Recuerden que cuando hablábamos del hombre de fe, decíamos, en algún momento se decía que no había que luchar, en la clase del Renacimiento anterior, que el hombre, digamos, era un valle, este mundo era un valle de lágrimas y que debíamos morir, que aquí no había salvación, pero que en la vida eterna había salvación. Contrario a lo que se va a hacer en el humanismo, ¿no? Que va a decir que a vivir sí vale la pena. Y, digamos, la mujer va a ser fundamental aquí. Entonces, esto es, digamos, el gran desarrollo de la espiritualidad, del humanismo y del renacimiento. Digamos, son como las bases de dónde va a surgir ese renacimiento. La próxima clase ya empezaremos a mirar el renacimiento italiano y todo lo que implica este nuevo cambio en la sociedad europea. Bueno, listo. Dejemos ahí. Bueno, vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a detener la grabación en este momento.